Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Como siempre, pues agradecer que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir estos temas de interés y de igual forma con invitados especiales como el que tenemos esta noche, que después de Javier dar la buena noche, pues, y la parte introductoria del programa, pues lo presentaremos. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, comenzando una semana, tenemos un programa con muchos comentarios y muchas preguntas económicas, políticas y sociales. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Y además de muchas preguntas, también hay mucha agua en casi prácticamente en todo el territorio nacional, 16 provincias en alerta, entre ellas amarillas y verdes, y se estila que pueda de que los aguaceros continúen hasta el viernes, el sábado que está previsto, que paren las lluvias, de manera que hacemos un llamado como siempre a todas aquellas personas que viven en lugares vulnerables para que puedan tomar las medidas del lugar preventivas y no hayan casos que lamentar. Y aquellas personas, de igual forma, las recomendaciones que hacen los organismos de emergencia a los fines de que aquellas personas que tengan las precauciones del lugar en lo que tiene que ver con las embarcaciones y demás. Así que ahí está el llamado para que podamos ser preventivos y no correctivos. Entramos en materia de inmediato, Javier, y tenemos una noticia que ha ocupado todos los medios, las redes sociales y medios nacionales, y es el asalto por segunda vez a una sucursal del Banco Popular en la avenida Gregorio Luperón con Olof Palmer, donde hay una bomba de combustible. Pues a eso de las 4:30 de la tarde aproximadamente, según el informe ofrecido por la propia entidad bancaria, pues fue asaltada por personas hasta el momento desconocidas, y ahí vemos las imágenes del hecho como tal. De manera que el Banco Popular, reitero, pues emitió un comunicado donde da a conocer de manera oficial las informaciones respecto a este hecho que aconteció en el lugar y hora indicada. Dice el banco que informa sobre un asalto perpetrado a la oficina de la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palmer, localizada en el interior de una estación de combustible pasada las 4:30 de hoy, lunes 3 de junio, sin que hubiera que lamentar ninguna situación con clientes ni empleados. El hecho se produjo cuando varios delincuentes con el rostro cubierto irrumpieron armados en el interior de la sucursal, mientras dos de ellos doblegaban al vigilante de la sucursal. Un tercero sustrajo una suma de dinero por determinar, y un cuarto asaltante estaba esperando en un vehículo de motor por el que un grupo huyó tras cometer pues el hecho delictivo. En este momento la Policía Nacional se encuentra a cargo de las investigaciones del asalto y dice la entidad bancaria que, siguiendo el protocolo de gestión humanitaria de la organización financiera, el personal de esta sucursal recibirá el apoyo psicológico por un equipo de profesionales de la institución. Hace 2 semanas aproximadamente vimos un hecho también similar en la ciudad de Santiago. Una semana, en la ciudad de Santiago, específicamente en un supermercado de la reconocida localidad La Fuente, como se le conoce a ese entorno ahí. Y hasta el momento hay algunas personas que están apresadas y otros están siendo perseguidos. Una cantidad de dinero también se ha recuperado, y es bueno que se tomen las medidas lugar las autoridades a los fines de que se pueda detener este tipo de hechos delictivos que en los últimos días ya hemos visto cómo son repetitivos en el caso de Santiago y en el caso de aquí de la ciudad capital. Gracias a Dios que no hubo nada humano que lamentar en el hecho de hoy. La vez anterior a esa misma sucursal, sí, lamentablemente el vigilante falleció. Esperamos que den con estos delincuentes cuanto antes y que se le aplique todo el peso de la ley. Javier, ¿tiene algo que decir sobre ello? Bueno, lo que pasa es, Guillermo, que no me está gustando el derrotero que estamos tomando de un asalto a entidades bancarias cada semana. Eso es un mal ejemplo a seguir, y es un mal ejemplo
que República Dominicana no está acostumbrado ni en sus orígenes, ni en su desarrollo, y mucho menos ahora que hay mayor desarrollo financiero, un asalto a instituciones bancarias. Hay que ponerle coto, pero coto urgente, sea como sea, y caiga quien caiga, pero hay que hacerlo ya, porque la sociedad dominicana no son ejemplos a seguir y nunca lo han sido. Esa foto que vemos ahí, yo estoy seguro que esa persona ya ha sido identificada por las autoridades, pues tenemos organismos muy competentes en ese orden y ya por la parte visual de su rostro, entiendo que ya pudo haber sido identificado por los organismos de inteligencia. De manera que vamos a esperar el desarrollo de las investigaciones y lo mantendremos al tanto. De inmediato, pues iniciamos y le damos la bienvenida, la cordial bienvenida a un amigo de este programa que ya en otras ocasiones lo hemos tenido y un reconocido economista de la República Dominicana. Franklin Vázquez, bienvenido, distinguido. Saludos. Un honor a tu casa. Un honor tenerle por acá, Franklin. Gracias por la invitación nuevamente. Como siempre, aquí para ustedes. Así es. De inmediato vamos a arrancar con el tema que está en boga, una posible reforma fiscal, y quisiera que nos ponga en contexto sobre la misma. Mira, yo he estado participando en diferentes programas de televisión y medios en sentido general, donde han pedido mi opinión sobre el tema de la reforma fiscal. Y lo primero que yo pongo en contexto es que hay que partir de los números, hay que partir de las cuentas. Tú no puedes hacer ninguna reforma ni ninguna discusión sobre reforma si los datos no están puestos sobre la mesa. Entonces, lo primero que yo planteo es, vamos a poner los datos económicos, los datos financieros, los datos que tienen que ver con la gestión fiscal sobre la mesa. Vamos a determinar cuál es la capacidad de ingreso que tenemos a partir de los tributos y de los impuestos que cobramos, y vamos a poner en contexto también lo que es el gasto público. Porque en última instancia, la reforma financiera lo único que viene a responder es a un tema de déficit fiscal y de probable insostenibilidad de las cuentas públicas. ¿Entiendes? Entonces, en este caso lo que se busca es, con una reforma fiscal, es el equilibrio fiscal, la sostenibilidad fiscal, y que de alguna manera queden recursos para que se pueda hacer inversión pública para mejorar la calidad de vida de la gente. Ese es el esquema fundamental. Entonces, también para poner en contexto, nosotros tenemos alrededor desde 2008 hasta el 2023, incluyendo este año 2024 como estimación, un déficit fiscal que ronda el 3% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de 255 mil millones, 250 mil millones de pesos. Tú me dices, bueno, eso es un problema. No es un problema hasta que se convierte en un problema. Y lo digo de la siguiente manera, es decir, en la medida en que tú acumulas déficit, tú tienes que responder a esos déficits ¿con qué? Con endeudamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El nivel de endeudamiento que tenemos actualmente probablemente no sea problema, sin embargo, está aumentando el porcentaje de los ingresos tributarios que tú dedicas al pago de la deuda, de intereses de la deuda. No al capital. Y después al capital. Entonces, tú dices, bueno, si tú tienes que pagar un 21% de tus ingresos de deuda, tú tienes que pagar un subsidio eléctrico, tú tienes que pagar, más que pagar, tú dejas de cobrar un gasto tributario de 225 mil millones de pesos. Tú tienes un escenario en donde esas cuentas no cuadran. Entonces tú tienes que decir, tú tienes que tener la responsabilidad como gobierno, como Estado, decir, yo tengo que poner la casa en orden. Y yo creo que estos 4 años, y lo reitero con toda sinceridad, de que el presidente de la República tiene que hacer un gobierno histórico, empezando por organizar la gestión fiscal, la gestión del presupuesto, la gestión de lo que es la administración pública desde el punto de vista financiero. Pero hay un detalle. Aquí se está hablando de reforma fiscal desde hace 20 años.
20 años. No estamos hablando de que se la acaba de inventar el presidente Luis Abinader. No, probablemente más tiempo. Más tiempo. Pero no hemos tenido un gobierno en estos últimos 20 años que se haya querido casar con la gloria y hacer una reforma fiscal integral, incluyendo el gasto que hacen los gobiernos que no quieren ponerlo sobre la mesa, como bien tú dices, sino dejarlo escondido. ¿Qué tan difícil es para nosotros como dominicanos poder sentarnos a discutir, a analizar, a profundizar lo que es una verdadera reforma fiscal integral que nos afecte a todos o que no salve a todos? Mira, el tema que pones es muy interesante por lo siguiente. Cuando tú hablas de una reforma fiscal, lo primero es que la oposición política de todos los partidos siempre lo ha puesto como un tema político. Lo satanizan. Y lo satanizan. Es decir, incluyendo el PRM cuando estaba en la oposición y los partidos de ahora que están en la oposición, siempre satanizan el tema de la reforma fiscal. Pero en este momento, es un momento histórico, porque el presidente Abinader tiene 4 años de gobierno y nada más. Se supone que no se va a reelegir, porque la Constitución no lo permite. Y yo particularmente creo que la reforma constitucional, si se hace algún tipo de reforma, no va a incluir ese tema. Pero entonces, yo digo, bueno, tú tienes 4 años para hacer un gobierno histórico, y ese gobierno histórico tiene que empezar con una reforma que te resuelva el tema de las distorsiones históricas que hemos tenido en términos de impuestos y en términos de gasto público. Y tú dices, bueno, ¿hay costos políticos? Yo creo que para el presidente Abinader ahora mismo no hay un costo político per se para él. Lo puede haber para el partido, que es otra cosa, y que eso lo veremos también en los resultados de la implementación de la reforma. Porque tú haces la reforma y la introduces en el presupuesto del 2025, tú tienes 3 años por delante para tú ver los efectos y los impactos que puede tener una reforma fiscal, que yo creo que van a ser positivos, independientemente del tipo de reforma que tú hagas, partiendo de que tú estás haciendo una reforma consciente, transparente, de consenso. Entonces ese es el primer elemento. Yo creo que los costos políticos de una reforma fiscal son bajos en este momento para el presidente de la República, porque siempre el tema es que si el presidente se va a reelegir, no quiere reforma. Así es, así es. Bien, con la anuencia, perdón, sí, Sí, termina. pero el otro elemento ahí es que yo creo, tal como tú planteabas, todos tenemos que entender que tenemos que hacer algún aporte para que esta sociedad, esta economía pueda seguir funcionando con estabilidad. Porque la gente cree que la estabilidad no cuesta. La estabilidad cuesta. La estabilidad económica, la estabilidad política, la estabilidad social. ¿Y quién va a pagar? Todos tenemos que pagarla, entre todos. Los empresarios, la oligarquía, la clase media, los pobres. Obviamente que de ahí yo creo que estaría la magia de una reforma fiscal integral y con todos los adjetivos que tú le puedas poner, es de que haya una diferenciación en términos impositivos de los diferentes sectores. Es decir, tú que eres rico no puedes pagar el mismo porcentaje que yo que soy pobre. O sea, ahí tiene que haber una diferencia fundamental en el tema del cobro de impuestos. Y también una reforma fiscal, que lo voy a reiterar siempre, una reforma fiscal tiene que ser también para que los sectores productivos de alguna manera sigan funcionando de manera adecuada, no para complicarle la vida a las empresas ni a los empresarios. Ahora, yo siempre he dicho, si tú eres rico, y lo reitero ahora, si tú eres rico y tú tienes ganancias extraordinarias, tú debes pagar más impuestos que un asalariado, desde el punto de vista relativo, no desde el punto de vista absoluto. Bien, con la anuencia suya y de nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con Franklin Vázquez, economista. Adelante, señor director.
Muy bien, continuamos en esta segunda parte de su programa en 3 puntos con el economista Franklin Vázquez, poniéndolo en contexto, analizando la posible reforma fiscal que habrá próximamente. Franklin, hay una situación que algunas personas conocedoras de la materia fiscal, pues dicen que sería mejor combatir la evasión fiscal y de igual forma la economía informal, y que de esa manera pudiera conseguirse el dinero que hace falta sobre lo que tú muy bien mencionabas, sobre el déficit fiscal que hay en el presupuesto. Mira, ese es otro de los elementos que hemos analizado y que estamos discutiendo en la oficina nuestra, analizando todo lo que sería el posible, no paquete, sino los elementos que llevaría la reforma fiscal. De nuevo, cuando yo pongo las cuentas claras, es yo decirte a la DGI, ¿en cuánto tú me vas a disminuir la evasión del ITEVI y la evasión del impuesto sobre la renta? ¿Y cuánto va a representar eso en términos de ingresos? Porque tú tienes que partir de lo que tú tienes ya. Si tú tienes un nivel de evasión de ITEVI de 42-43% y de impuestos sobre la renta por encima del 60%, tú tienes que tener alguna solución para disminuir esos niveles de déficit. Pero eso no te resuelve el problema. ¿De acuerdo? Tú tienes un gasto tributario de 225 mil millones de pesos, que eso yo lo desmontaría todo. Y cuando digo desmontarlo todo, digo, si yo puedo recuperar esa cantidad de recursos, yo no tendría que hacer reforma fiscal, pero obviamente tú sabes que hay sectores que hay que apoyar, que sectores productivos, que los precios que venden supuestamente son más bajos porque tienen la exención fiscal. Pero yo lo pondría en 0 para ver qué pasa. Y después comenzaría a ver sector por sector. Otro es, hay que meterle el diente al sector eléctrico. Es decir, el sector eléctrico no puede seguir teniendo esos niveles de déficit, tanto desde el punto de vista de los problemas que tiene de gestión de cobro y también de lo que son, de la parte de las redes, las pérdidas que hay en las redes. Sí, y el gobierno no puede seguir financiando ese déficit como si fuera una cuestión eterna. Entonces yo siempre he planteado, las EDES tienen que ser administradas con un concepto privado, no con un concepto público. Ni político. Bueno, ese es el tema, porque al final de cuentas lo que hemos visto a través del tiempo es que las sedes se han convertido en instrumentos políticos desde el punto de vista que se le dan como premio de consolación a alguien que ha apoyado al partido de gobierno. ¿Qué pasó? Que retrocedimos de nuevo. Esa metodología que tú acabas de mencionar. Bueno, lo que pasa es que el sector eléctrico es difícil en su conjunto. Ahí hay muchos intereses y tú no sabes lo que se negocia ahí. Tú tienes que estar ahí adentro para saber lo que se negocia desde el punto de vista de la generación, de la distribución, de la comercialización. Ahí hay muchos intereses. Entonces no es nada más lo que yo puedo apreciar de qué pasó. Lo que pasó es que no funciona. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, no funciona. Entonces tú no puedes, el gobierno no puede tener esa carga. El otro elemento es que tú tienes que saber qué vas a hacer con el déficit fiscal del Banco Central. Que es otro elemento. Entonces, para mí, lo ideal es poner todo en la canasta. Y en esa canasta yo voy a decir, bueno, yo puedo generar un incremento en los ingresos de tanto, aumentando o disminuyendo impuestos. No lo voy a ver, lo voy a ver en el momento. Ok, voy a aumentar el ITEVI, sí, voy a hacer una diferenciación, voy a ampliar la base, pero todo eso es cuando yo sepa cuál es el faltante. Pero todos los organismos multilaterales de financiamiento han llegado a la conclusión que con la economía dominicana es necesaria, urgente, una reforma fiscal para aumentar los ingresos del gobierno central. Ahora, si todos nos sacrificamos y el gobierno central sigue campeando en los niveles de gastos sin ningún tipo de
de nada, o sea, sin ningún tipo de razón, entonces tú dirás, oye, ¿para qué nos sacrificamos? Bueno, es que ahí... Acordémonos, perdón Franklin, acordémonos que desde el 2012, desde el 2008 se está hablando de reforma fiscal, se hizo un parcho en el 2012, se habló de una reforma fiscal en el 2016, no se quiso hacer la reforma fiscal en el 2016 porque había la carta bajo la manga del 2020, vamos a estar claros. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo vamos a poder hacer una verdadera reforma fiscal, que el gobierno se ajuste, que los partidos se ajusten, que los empresarios se ajusten y todo el mundo se ajuste? Tiene que ser ahora. Obligatoriamente. Tiene que ser ahora. Tiene que ser en el primer año de este segundo mandato del presidente Abinader. Y yo estoy convencido que el presidente Abinader lo va a hacer. Y lo va a hacer con la mejor de las intenciones. Porque como te digo, él no se va a reelegir. Entonces tú vas a hacer una reforma fiscal buscando resolver los problemas que hay que resolver. Porque, señores, en última instancia, ¿ustedes saben cuál es el problema mayor? Que no tenemos espacio presupuestario para la inversión pública. Y la inversión pública es lo único que te garantiza servicios de calidad a la población para mejorar la calidad de vida de la gente, valga la redundancia. Al final, todo cae ahí. Yo necesito cuadrar las cuentas fiscales. Yo necesito cuadrar lo que es todo mis ingresos y mis gastos. Y tú decías, bueno, el gobierno tiene que dar una demostración. Sí, el gobierno tiene que tomar medidas importantes, cerrando instituciones que no cumplen ningún rol ni ningún papel. Política nada más. Ahí va mi pregunta. No, más que política, que fueron en un momento determinado una solución a un problema político de un partido en particular. Entonces, o de un momento coyuntural para resolver una situación. Porque, por ejemplo, me recuerda las comisiones de reforma que habían, y en un momento determinado la eliminó, por ejemplo, el presidente Danilo Medina, recuerdo que eliminó la mayoría. No, pero tú tienes, por ejemplo, la Comisión de Desarrollo Barrial, la Comisión de Desarrollo Provincial, la Comisión... Óyeme, entonces, ahí yo iba, precisamente la pregunta, en consonancia con lo que Javier mencionaba, la calidad del gasto. ¿Es eficiente actualmente la calidad del gasto? Y enfocaríamos desde tu perspectiva esa parte en una próxima reforma fiscal. Bueno, el problema ahora mismo no es si la calidad del gasto ha mejorado o no ha mejorado. Yo pienso que ha mejorado, pero el tema de la calidad del gasto tiene que ver con decisiones trascendentales que impliquen una reestructuración de la administración pública. Eso es calidad del gasto. No es, porque si tú me hablas de calidad del gasto tiene que ver que los bienes y servicios públicos están llegando a la población y la gente está de alguna manera recibiendo y se está impactando la calidad de vida de la gente. Eso es calidad del gasto. Y que se tenga administrado de manera eficiente, lógicamente. Sí, pero lo que te digo es que más que eso, necesitamos una reestructuración de la gestión pública, de la administración del gobierno, en términos de la composición, correcto, de la cantidad de instituciones que de alguna manera se solapan una con otra. Pero que ahí es que entra, Franklin, lo que tú estás diciendo, el discurso que tú estás planteando, que tienes mucha razón. Tú tienes 70 instituciones del Estado manejando el tema de agua, 80 instituciones del Estado manejando el tema del transporte y tenemos el caos. Y el tema eléctrico. Tienes 100 instituciones del Estado manejando el tema eléctrico y todavía seguimos con el mismo problema. Entonces, me da la impresión que los gobiernos, no hablo de los gobiernos, lo que han querido hacer es hacer el hoyo, seguir haciendo el hoyo y buscando parchos y no soluciones. ¿Cuál sería para ti una verdadera reforma fiscal integral? Pero eso lo respondería después de cumplir con nuestra siguiente pausa comercial y reiteramos, después de la pausa, vamos a continuar con el economista Franklin Vázquez. Bien, continuamos en este su programa en 3 puntos con el economista Franklin Vázquez. Javier había dejado una pregunta en el aire que Franklin entiende como una verdadera reforma integral.
Vamos a ver, ya en detalle, porque ya lo hemos hablado a nivel macro. Mira, definitivamente cualquier tipo de reforma integral, progresiva, que elimine todo lo que son las distorsiones históricas que tenemos, tiene que llevarse a cabo a partir del consenso. Yo creo que esa es la mejor reforma que tú puedes hacer, el consenso. Ahora bien, y también lo planteo con toda seriedad, si la oposición política no está de acuerdo y no participa en las discusiones, el presidente tiene que hacer su reforma. Porque la reforma no es para el presidente. La reforma es para los sectores económicos. La reforma es para los agentes económicos. La reforma es para los consumidores. Porque el tema es que mientras más tú te endeudas para resolver un problema deficitario, eso de alguna manera le carga a los pobres al final, porque tú no tienes espacio presupuestario para hacer las inversiones. Entonces, ese es el problema básico que tú tienes que resolver. Entonces, al final de cuentas, una reforma fiscal integral tiene que mirar los ingresos, tiene que mirar los gastos, tiene que mirar las exenciones, tiene que resolver los déficits que tenemos en el sector eléctrico, y yo particularmente y muy responsablemente digo, hay que revisar el costo-beneficio de la inversión en educación. Si la cantidad de recursos que tú estás invirtiendo en educación sin tener los beneficios y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, eso hay que revisarlo. Ahora, Franklin, hay un detalle. El presupuesto nacional, el Estado Dominicano tiene leyes específicas que si se cumplieran, no diera el dinero. Por ejemplo, tú tienes la ley de salud pública, la ley de educación, ayuntamiento, la universidad, justicia, y por ahí nos vamos y no terminamos. Entonces, si tú cumples todas esas leyes, te da más del 100% del presupuesto. Entonces la pregunta es... Igual, yo le eliminaría todas y comenzaría de cero. Es lo mismo que te estoy diciendo. Es decir, el equilibrio fiscal tiene que empezar por transparentar todo eso. Porque no se cumple. No solamente pero ahí tenemos la ley, por ejemplo, de reordenamiento territorial, que las instituciones están llamadas, por ejemplo, Ministerio de Educación tiene 18 regionales a nivel del país. Esa ley manda a que sean 9 o 10. Que es la nueva 10, regionalización. Entonces, se desmontarían 8. Lo propio pasa también en el Ministerio de Salud Pública, que no sé ni cuántas regionales hay, en Agricultura también, en Medio Ambiente también, y así por el estilo. Entonces, lo que hay que implementarla. Es lo que te estoy hablando. Es decir, tú tienes que hacer una transformación de la administración pública y del Estado dominicano, y tiene que ver con eso, porque al final de cuentas, tú tienes un Estado supernumerario. Así que ahí no cabe más gente en las instituciones públicas. Pero eso no es un capricho. Y eso no es un capricho del presidente. Señores, es que los estados, este es un estado demasiado grande para el tamaño de la economía y para el tamaño del país. Tú tienes que tener un estado más racional en términos de lo que es su composición, de lo que es su estructura, de lo que es su funcionamiento, de lo que es su desempeño. Y eso hay que garantizarlo a través de una reforma, porque no se puede garantizar con medidas pequeñas y paliativas individuales. Hay que hacerlo en el contexto de una gran reforma, y ahí yo aprovecho para decirte, esta reforma fiscal también tiene que estar paralela a la reforma del sistema dominicano de la seguridad social. Porque tú hablabas ahorita de los informales, algunos de los dos hablaban del sector informal, casi 60% y un poco más, un poco menos, depende de quién lo haya medido. Bueno, tú tienes que tomar alguna medida para provocar la formalización de las empresas. Y eso tú tienes que hacerlo a través de una reforma, porque con el mismo esquema, con el esquema que tú tienes actualmente, la gente no se va a formalizar, porque la gente le tiene miedo a los impuestos, porque no es fácil pagar impuestos. Ahora, si tú me dices a mí, por ejemplo, que para una micro y pequeña empresa tú vas a establecer un monotributo, un impuesto que lo vas a pagar una vez al año,
o más que lo puedes pagar en 2 o 3 cuotas, pero que tú tengas un monto específico que tú vas a pagar. Yo voy a pagar 100,000 pesos mensuales si tengo menos de 5 empleados. Franklin decía que el gasto en la inversión en educación debe de revisarse porque no está dando los resultados esperados. Estamos plenamente de acuerdo. Pero no sé si estaría conteste conmigo también en ese mismo orden, igual que el tema de salud pública, que la inversión no debe de bajar la cantidad de recursos que se están invirtiendo. Más bien, desde mi punto de vista, y me corrige, se debe de planificar mejor para obtener mejores resultados. No, ahí no es un problema de planificación, porque ahí hay muy buena planificación a lo interno. Hay un problema de gestión. Es un problema no de planificación, sino de gestión. Y además, y lo digo se planifica, entonces no se ejecuta. No se ejecuta. Es que la ejecución de ese ministerio es complicada. Es sumamente complicada. Y una de las cosas que la complica es la existencia del ADP. Y cuando tú tienes un órgano dentro, como la ADP, que representa una parte importante del sistema, tú no vas a funcionar adecuadamente nunca. Porque la ADP, en su rol y en su papel, que yo creo que lo has desvirtuado. Yo creo que los que deben contribuir mayormente al funcionamiento del sistema educativo son los docentes y son los que viven paralizando. Nosotros teníamos hace una semana a representantes de la ADP acá y decían que en lo que respecta a la ley 6697, que es la que rige el sistema educativo, la mayoría de las atribuciones que le confiere la ley al manejo del sistema están conferidas a las autoridades educativas, no a los docentes, y que por tanto las autoridades educativas que tienen que implementar lo que tú acabas de señalar. Pero ustedes no se recuerdan de Citracode. Sí. Sí, pero... No, espérate. Yo me acuerdo, yo lo viví. Quizás es un ejemplo que no es válido, pero lo pongo. El sistema eléctrico no funcionaba porque Citracode no permitía que funcionara. Y sin embargo se eliminó Citracode a sangre y fuego y sigue sin funcionar. No. Sigue sin funcionar. Hemos mejorado. Bueno. Porque una cosa es el subsidio y otra cosa es lo que es el servicio eléctrico. Es decir, nosotros tenemos más energía, nosotros no tenemos problemas de generación de energía, que era lo que existía. Lo que te quiero decir, en este caso, y el ejemplo viene es, porque tú no puedes tener un ente en el sistema que sea parte del sistema, que sea parte de la solución, pero que se convierta en el problema. A eso es que yo me estoy refiriendo. También tú mencionaste, Franklin, el tema de las ARS y las AFP. La ley de la seguridad social es una ley que lo que persigue es matar a los afiliados, que ese número se cierre para no generar gastos. Una ley tan inhumana como la de la seguridad social tiene 20 años y no ha podido ser modificada en sus orígenes, como debe de ser. ¿Por qué no se ha podido modificar esa ley? Mira, la lucha de intereses, te la compro. Ya. O la que han comprado el silencio, también te lo compro. Sí, pero yo no estoy de acuerdo contigo en esa apreciación. Yo felizmente fui el moderador de la mesa temática para la reforma del sistema dominicano de la seguridad social, de la propuesta, discusión en consenso con trabajadores, gobierno y el sector laboral. Y yo creo que con la ley 8701 y sus modificaciones se ha avanzado bastante. Y el tema de la AFP, yo digo, bueno, hay cosas que hay que corregir, pero sí. tú nunca habías tenido un fondo de ahorro de ese nivel. ¿Y qué se hace con él? ¿Cómo que qué se hace con él? Ese fondo está ahí. Tú me dices, bueno... ¿Cuál es el porcentaje que una persona que que aporte 360 cotizaciones, 30 años o 40, o 30 años vamos a decir, en el sistema, ¿con qué se iría para su casa? ¿Se iría con qué porcentaje de su salario y con la garantía de salud? Es que yo no te tengo una respuesta de eso, porque es un tema del funcionamiento del sistema como está establecido la ley. Lo que te quiero referir es que sí hay cosas que hay que modificar, incluyendo esa. Pero el sistema de seguridad social funciona. ¿Cuánta gente tú tienes ahora mismo en el sector salud? Es decir, en términos que tiene seguro de salud.
y tú tienes un ahorro de capitalización individual que bien o mal los recursos están ahí y están invertidos. Yo no estoy defendiendo a la AFP, ni estoy defendiendo a las ARS, que por ejemplo en el caso de las ARS, yo creo que hay que revisar el rol y el papel que juegan. Yo te voy a poner un ejemplo, perdón, te voy a poner un ejemplo recién, calientico, que recién me pasó a mí. Yo fui ingresado a una clínica, yo no soy médico, yo no sé de eso, y hay renglones en esa factura que no me la cubre la ARS porque no están en la prestadora de servicio. Oye, papá, yo no soy médico. En el famoso catálogo. Perdón, yo no soy médico. Eso hay que revisarlo. Entonces, claro, si yo no soy médico, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo pago la póliza más cara de esa compañía de seguro? De esa compañía de seguro. Ah, no, usted no le cubre tal vaina. Pero bueno, acá yo estoy ingresado. Pero Franklin está contento con nosotros en el sentido de que esas partes, esos detalles hay que revisarlo, como el pueblo dominicano así lo exige. Pero Vámonos no a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos con Franklin Vázquez, economista. Muy bien, continuamos ya en esta parte final con el análisis por parte de un profesional en el área, un economista reconocido, Franklin Vázquez, y de la posible reforma fiscal que podamos tener en los próximos meses. Franklin hablaba algo desde el principio y en cada uno de los segmentos, que hay muchas personas que han hecho énfasis en ello, y es que el presidente de la República, la actual gestión gubernamental, no tendría excusa para enderezar los entuertos que hay en el país en materia económica y cualquier otra que se le pueda agregar, porque cuentan con unos resultados muy positivos de las pasadas elecciones y de igual forma con una representación en todos los sectores del Estado, entiéndase en el Congreso y en otros, que no hay vuelta atrás, que puedan tomar una decisión certera, y le agregan esos sectores que hacen esos comentarios que el presidente de la República es economista. Por tanto, esperamos, o esperan esos sectores, dicen, que los resultados sean positivos independientemente de que sea un trago amargo en algunos sectores. ¿Cuál es la opinión? No, yo creo que sí. Yo creo que la reforma no va a ser una reforma para dañar la economía y no debe ser una reforma para dañar la economía. Vuelvo y reitero, la oposición política históricamente ha satanizado no la reforma fiscal, cualquier reforma, cuando no son ellos que la aplican. ¿Entiendes? Eso por un lado. Por otro lado... Pero podemos, o sea, tú generalizas, porque los que están también hacían lo mismo con los que estaban, y así viceversa. Pero es que llegó el momento donde ya no hay excusa. Se llegó el momento donde tú tienes todo el escenario a tu favor. A tu favor. Hasta los ampayas. Bueno, yo no diría hasta los ampayas, pero bueno. Hasta los ampayas. Pero definitivamente yo creo que es una oportunidad histórica para el presidente de la República, que yo creo que el próximo periodo de gobierno va a ser un gobierno particularmente bueno, histórico, desde el punto de vista de que el presidente de la República puede tomar las medidas, acciones y políticas que mejoren la calidad de vida de la gente. Y él lo decía hoy en la semanal, de que su mayor interés estos 4 años es reducir y eliminar la pobreza absoluta. Y yo creo que es un gran propósito. Y yo creo que apostar a eso es bueno, porque eso implica inversión pública en desarrollo rural, inversión pública en agua y saneamiento, inversión pública en salud, inversión pública en educación e inversión pública en todo lo que implique e impacte a la población. Y yo digo, y eso, porque tengo un tema con eso. Cuando la oposición política, básicamente un partido en específico, la Fuerza del Pueblo, dice que no va a aprobar ningún tipo de reforma que sea y que va para las calles. Óyeme. La reforma constitucional. Sí, refieren. Pero también se han referido a que no van a participar en la discusión de la reforma fiscal. Óyeme, ya pasó la campaña electoral.
Hay que pensar en el país. Tú, los camarógrafos, yo tenemos que pensar en este país. Y yo creo que todo el mundo, empresarios, políticos, gobierno, agentes económicos, consumidores, tenemos que estar claros que todos tenemos que aportar algo para que la reforma de alguna manera pueda tener éxito. Porque al final, si la reforma no tiene éxito, es la estabilidad que está en juego. Una reforma fiscal como la que se pretende aplicar, ¿podrían verse los resultados en esta gestión o lo disfrutarían otros? No, se vería, y por eso hay que hacerlo en el primer año, se vería en esta gestión. Resultados buenos o malos se verían en esta gestión. Y más todavía, tú tienes la oportunidad de que si la reforma es incompleta, tiene espacio de tiempo para hacer arreglos a esa misma reforma. Ahora, hay otra pregunta. ¿La reforma fiscal es incremento de impuestos o abanico de posibilidades de impuestos? No, yo en ningún caso hablaría en este momento de incremento de impuestos ni de reducción de impuestos. Yo hablaría de resolver el problema de la sostenibilidad fiscal, que es lo que interesa. Entonces, en este caso, vuelvo y te reitero, es poner sobre la mesa, y yo te digo, bueno, ¿vamos a aumentar el impuesto sobre la renta? Sí, pero ¿por qué? ¿Y a quién se lo vamos a incrementar? ¿Y qué me va a generar eso? No es un aumento de impuestos medalaganariamente, es para dar una respuesta a un tema de falta de recursos, de espacio presupuestario. ¿Entiendes? ¿Se deberían tomar en cuenta los salarios? Pero claro que sí. ¿Es posible? ¿En cuánto anda la canasta básica ahora mismo? Bueno, el último conteo estábamos en 45,000, pero estamos hablando la promedio, porque tenemos diferentes canastas dependiendo del quintil. Pero el tema aquí es, tú tienes en una reforma fiscal también que contemplar el tema salarial. ¿Sabe en cuánto anda el salario mínimo del Estado? Realmente no lo sé, pero la última... 10,000 pesos. 10,000 pesos, es la última que tengo. Pero todos los salarios mínimos de este país hay que revisarlo, porque definitivamente es una calamidad en términos de lo que gana la gente. 30 segundos, Franklin, para que pueda resumir y despedirnos de nuestros amigos televidentes, porque ya el tiempo se nos fue. No, simple. El presidente de la República tiene el sartén por el mango. El presidente de la República tiene la oportunidad histórica de hacer una reforma fiscal también histórica. El presidente de la República debe casarse con la gloria haciendo las transformaciones y las reformas necesarias que hace tiempo estaba esperando este país. Y yo creo que ya llegó la oportunidad de ello. Agradecido por la amabilidad de aceptar nuestra invitación y compartir estos temas de interés con nuestros amigos televidentes. De igual forma a ustedes, hasta la próxima, si Dios lo permite. Buenas noches.